Bien, entonces, si tenemos un epitelio escamoso, este epitelio se inflama en el esófago, se va a llamar esofagitis. Si esta esofagitis se mantiene en el tiempo y se hace crónico, decimos que es una esofagitis crónica. Pero el epitelio escamoso va a provocar un tumor o un cáncer de tipo epidermoide, ¿sí? Un carcinoma epidermoide. En cambio, si esta inflamación crónica produce una metaplasia a nivel del esófago, se va a denominar esófago de Barrett. Y si ese esófago de Barrett se le asienta un tumor encima, van a ser de tipo adenocarcinoma. ¿Bien? Entonces, si decimos que la inflamación por reflujo es más frecuente en el tercio distal, por lógica, el esófago de Barrett se va a asentar principalmente en el tercio distal. Entonces, los adenocarcinomas se van a asentar principalmente en el tercio distal. Es muy raro, casi no se da, que se aparezcan carcinomas epidermoides en el tercio medio y superior. ¿Sí? El esófago de Barrett decimos entonces que es una complicación de la enfermedad por reflujo, obviamente crónico. Se produce una metaplasia intestinal dentro del epitelio escamoso, es decir, que se reemplaza el epitelio escamoso por un plano estratificado, que es el plano estratificado sin queratina, por un cilíndrico simple glandular. Bien, entonces, ¿qué es el esófago de Barrett? Una metaplasia que cambia el plano estratificado por un cilíndrico simple glandular. ¿Sí? La causa del reflujo crónico, esto va a generar ulceración, inflamaciones y se va a empezar a reparar a través de esta metaplasia. Puede producir estenosis y ulceraciones sobre el esófago de Barrett y aumenta el riesgo de adenocarcinoma en el tercio inferior, lo mismo que le había dicho recién. Macroscópicamente vamos a ver una mucosa roja artesiopelada que se encuentra por encima de la unión gastroesofágica y si hacemos una biopsia de esa lesión vamos a ver al microscopio una metaplasia intestinal con presencia de células caliciformes. Entonces, hay que relacionar siempre esto con las vías de diseminación de los tumores epiteliales y otros tumores del esófago, ¿sí? Tenemos que la principal diseminación va a ser tanto por continuidad hacia órganos vecinos como por vía linfática y hematógena. Eso es lo que sería el esófago de Barrett, ese es el epitelio rojo aterciopelado que se ve en el tercio distal o inferior del esófago. Los tumores. El carcinoma epidermoide es el tipo de tumor más frecuente que se asienta en el esófago. Hay factores de riesgo que son el consumo de alcohol, tabaco, pobreza, lesiones por cáusticos. Acá la pobreza la pone como una cuestión sobre todo social, en la cual no tienen acceso a ciertos alimentos que actúan de forma protectiva sobre la generación de cáncer en el tubo digestivo. Tenemos que el 50% de los tumores del esófago, del carcinoma epidermoide, se dan en el tercio medio del esófago. Empieza como un carcinoma in situ, luego sufre la metaplasia escamosa, que se ve con una lesión gris en placas. Después invaden y se hacen pólipos, que se suelen prostituir en la luz, ¿sí? Pólipos exofíticos. Es más común en la raza negra y en el sexo masculino. El otro tipo de tumor que puede haber es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma necesita sí o sí que previamente haya un esófago de Barrett de larga evolución y esto le sumemos consumo de tabaco, consumo de alcohol, obesidad, radiación como factores promovedores del cáncer y sigue siendo más común en el sexo masculino. Se presenta siempre, 100% de los casos, en el tercio inferior. Puede invadir el cardias, ¿sí? Es decir, la unión esofagogástrica, y puede invadir también el estómago. Se ven como parches planos o elevados de la mucosa normal, pero que pueden infiltrar en profundidad e infiltrar órganos vecinos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta cómo se disemina cada uno de estos tumores cuando hablemos de diseminación. Bien, vamos a seguir con el estómago. El estómago vamos a ver lo que es la gastritis, es decir, la inflamación de la mucosa gástrica, úlcera péptica y tumores. Repasando un poco lo que es el estómago, es un órgano hueco en forma de J que está compuesto por
un fondo, un cuerpo y un antro. Recibe el bolo alimenticio del esófago y empieza el proceso de digestión para que luego pase al duodeno, es decir, al intestino delgado. Está en relación con múltiples órganos, el hígado, vaso, ¿sí? Riñón. Eh, en cuanto a la histología, tenemos que está formado por una mucosa que es compuesta por células cilíndricas, un epitelio simple, cilíndrico simple. Luego la acompaña una muscular de la mucosa, luego una submucosa muscular y por último una serosa. Este epitelio a su vez está compuesto por múltiples tipos de células, ¿sí? Tenemos células mucosas, es decir, que secretan el moco. Este moco tiene una función protectora de la mucosa gástrica contra el pH ácido que hay dentro del estómago. Tenemos las células parietales que secretan el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. El factor intrínseco es importante para la absorción después de vitamina B12. Las células principales que secretan pepsinógeno 1 y 2, que son enzimas proteolíticas, o sea, nos sirven para digerir las proteínas. Y después tenemos las células endócrinas. Tenemos las células G, que secretan gastrina, las D, que secretan somatostatina, y las enterocromáfines, que secretan serotonina. Bien, eso sería para un repasito de lo que es la histología. Entonces, si ese estómago, esa mucosa se inflama, le vamos a llamar gastritis. Bien, para que eso ocurra tiene que haber un desbalance entre factores protectores y factores agresivos. Dentro de los factores protectores tenemos la producción del moco. Es un epitelio que se regenera muy rápidamente cuando es dañado. Cuando hace falta, tiene una irrigación muy, muy buena, que cuando hace falta aumenta la irrigación para que este proceso de repitalización ocurra adecuadamente. Puede producir bicarbonato para subir un poco el pH. Y además tenemos la acción de las prostaglandinas que van a terminar de proteger lo que es la mucosa. Pero tenemos también factores agresivos, como la secreción del ácido y de pepsina, de esas enzimas líticas, y factores exógenos como genéticos, el consumo de tabaco, el estrés, el consumo de drogas, que haya reflujo del duodeno al estómago, ¿sí? Que el estómago tenga un retardo en el vaciamiento, ¿sí? O sea que ese bolo alimenticio lleno de ácido se mantenga más tiempo todavía en el estómago, más tiempo va a dañar la mucosa y va a ser peor el daño y ocasiona una disminución del flujo sanguíneo del estómago, entonces este proceso de revitalización no se puede dar adecuadamente. Y si a eso le sumamos la presencia de Helicobacter pylori, terminamos de tener una gastritis eh, como la gente. Bien, vamos a hacer un poco la diferencia entre lo que es gastritis aguda y crónica. La gastritis aguda es de naturaleza transitoria. Tenemos un montón de mecanismos por los cuales se produce, consumo de antiinflamatorios por inhibición de las prostaglandinas, alcohol y tabaco porque son tóxicos, pueden aumentar la acidez, tratamiento con quimioterápicos, el aumento de la urea sanguínea, por ejemplo, en un fallo renal agudo se aumentó la urea, por traumatismo por colocación de sonda nasogástrica, que haya un estrés importante que aumente la secreción ácida, o en caso de isquemia o shock, ya sea por disminución de la irrigación. Microscópicamente vamos a observar infiltrados inflamatorios agudos compuestos por polimorfonucleares, neutrófilos principalmente, y como complicación puedo tener erosiones, hemorragias y úlceras a nivel de la mucosa. En cambio, la gastritis crónica va a ser obviamente crónica, estar asociada a la infección por Helicobacter pylori, puede ser de causa inmunológica, es decir, autoinmunitaria, está relacionado con el consumo también de larga data de tóxicos, alcohol y tabaco. Puede darse postquirúrgico, sobre todo cuando se produce una gastrectomía y luego unen el estómago directamente al intestino. Entonces hay mucho reflujo enterogástrico que va a dar la gastritis crónica. También puede ser por irradiación, enfermedades neuromatosas, por pérdida de la motilidad, ya sea por alguna enfermedad que me afecte la parte nerviosa, entonces se pierde el peristaltismo del estómago y produce un vaciamiento mucho más lento.
Microscópicamente vamos a ver acúmulos de linfocitos con algunos focos de inflamación aguda y como complicaciones puede haber atrofia de la mucosa intestinal, metaplasia de tipo epitelial y que se asiente un carcinoma sobre esa gastritis crónica.